Gráfico del Merval tradicional. Vemos acá en gráfico semanal, vamos a empezar por el gráfico diario mejor. Vemos la caída espectacular que tuvo el índice, la señal de venta que se había generado aproximadamente el 3 de junio en la zona de 2200 puntos más o menos. Sigue activa, no se puso en discusión en ningún momento, es decir, no hay, en ningún momento hubo casi una señal aquí en la zona de principio de septiembre, pero no fructificó la confirmación, entonces no se puede considerar que se dio. Pero algo importante que tenemos aquí es, si ven esta barra de aquí, la fuerte suba que tuvimos el otro día, básicamente apunta a que es la primera barra negra, si lo quieren en esos términos, de todas estas rojas. Es decir, el índice se volvió neutral desde bajista por primera vez desde que se dio esa señal de venta. Y nosotros mencionamos la semana pasada que el soporte 1500 era muy importante para el índice, que era muy complicado que fuera quebrado. Y como siempre digo en todos los videos, y lo digo cuando hablo con alguno de ustedes en forma personal, siempre necesitamos una confirmación. Hace el día miércoles se había dado el quiebre de 1500 y cuando vinimos a buscar la confirmación al día siguiente, en lugar de eso tuvimos un key reversal bastante importante que nos puso arriba de ese nivel nuevamente y nos muestra la fortaleza del soporte de 1500, que es un soporte muy importante en el largo plazo. Y por esa razón, aprovechando el contexto externo, tuvimos esta sobrereacción del índice. Hace muchísimo tiempo que el índice no sube a este ritmo. No creo que sea sostenible en el tiempo, es decir, el ritmo, no necesariamente la tendencia, pero apuntamos claramente que esto fue un key reversal que podría dar lugar a una continuación al alza más allá de si se mantiene el ritmo o no. Es probable que entre el lunes y miércoles haya alguna corrección menor de este movimiento, podría ser directamente el lunes, pero el mercado terminó muy alcista, entonces necesita una pequeña corrección, sobre todo si va a continuar al alza. Si nosotros tuviéramos que el índice continúa muy rápido en los próximos 2 días, ya las posibilidades de que fuera una reversión de tendencia se alterarían. Muchos pensarían que lo es porque está subiendo rápido, pero en realidad sería contraproducente porque mostraría que el índice está muy apurado por llegar a ciertos niveles, lo cual normalmente es malo. Tenemos esta línea de tendencia bajista que oficia como resistencia dinámica, y esta línea de tendencia, por más que en los próximos días probablemente se genere una señal de compra, esta línea de tendencia bajista que oficia como resistencia dinámica es el punto clave que, de ser quebrado, sí nos permitiría especular con una reversión de tendencia clara. Más aún, tenemos esta zona de microdistribución intermedia, por así llamarla, en la zona de 1790 a 1760, que sería una zona de resistencia importante en términos de resistencia de actividad, por así llamarlo, es decir, hubo bastante actividad en términos de corto plazo aquí, y por eso no solo necesitamos un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista, sino también de esta zona que tenemos aquí, y ahí sí podríamos hablar de un movimiento de reversión de tendencia y no de un simple rebote muy fuerte. Ahora, si vemos el movimiento que tenemos aquí, esto podría ser 1 o A, esto 2 o B y esto C o 3. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos saber que por ahora nos definimos hacia un movimiento contratendencial? Es decir, que esto fue una corrección completa. Es simple, como mencioné en muchas ocasiones, hasta 1.61.8, es decir, tomamos este movimiento de aquí y cuando tenemos este, que sería la 3 o C, solamente la confirmamos como un onda 3 cuando sea un quiebre decisivo de 1.618. Y esto, si bien se dio parcialmente durante la semana, no fue extremadamente sólido, duró solamente un día, y por esa razón no lo podemos considerar un quiebre sólido, y por esa razón mismo no podemos decir que esto es un impulso bajista. Lo más probable es que esto sea una corrección completa bastante amplia que viene durando desde el máximo de principio de noviembre del año pasado hasta ahora. Son más de 6 meses, lo cual está bien, porque si recuerdan, hace varios meses yo había dicho que en proporciones de tiempo la corrección necesitaba por lo menos como mínimo unos 5 a 6 meses, más allá de que podía durar más, y esto apunta a que lo que vimos aquí podría ser un key reversal realmente feroz y dar lugar a una continuación al alza. Todavía es temprano para confirmar, necesitamos el quiebre decisivo, esta línea de tendencia bajista, como dije antes, y de esta zona de micro distribución que tuvimos en el corto plazo. Ahora, ¿era predecible este mínimo? Sí, era perfectamente predecible. Hay una técnica que implemento yo, realmente no sé si alguien más en el mundo la utiliza, pero yo la llamo proyecciones de Fibonacci, no por la herramienta Fibonacci Projections, que de hecho existe, sino por una técnica simple que me lleva a hacer asunciones de dónde están los movimientos. Por ejemplo, si vemos aquí, vamos a sacar las extensiones.
Si vemos aquí tenemos los retrocesos de Fibonacci desde el pivot máximo hasta el último pivot mínimo de esta semana. Y ahora si vemos aquí tenemos el 38,2 que coincide con esta zona de pivots. Ok, cada vez que el mercado baja, si bien algún día voy a dar una charla respecto a esto, ahora se los menciono básicamente, la semana pasada creo que lo hice en otro video también, asumo que movimientos como este que tenemos aquí, donde tengo el mouse ahora, y este que tenemos aquí, van a ser pivots importantes, porque de hecho lo son. Entonces, los retrocesos de Fibonacci funcionan cuando uno te hace de pivot a pivot y busca targets donde podría frenar el movimiento, pero al mismo tiempo indican zonas de resistencia y de soporte. Entonces mucha gente lo ve como una herramienta para utilizar después, y en realidad es una herramienta de ciclo, así que se podría dar como casos, muchísimas veces se da, que después vemos el gráfico pasado y vemos que en esas zonas paró. Entonces, por ejemplo, nosotros podíamos asumir que esta zona de aquí iba a ser o el 38.2 o el 25.2 o el 50% o el 61.8 de los pivotes. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos, no tenemos estas líneas, por ejemplo estas 2 semanas no la tenemos, y movemos los retrocesos de Fibonacci para que coincidan con estos niveles. Es decir, por ejemplo, en este caso yo hace unas semanas había trazado un retroceso de Fibonacci y mirando hasta que esto se convirtiera al 38,2. ¿Y qué me permitió proyectar? Este nivel de 1435 no fue 56 exactamente, le pifié por un punto del Merval, pero básicamente lo que permitió es proyectar el mínimo del índice. ¿Cómo? Haciendo esta técnica de proyecciones de pivotes, si lo desean, es decir, un pivot que parece bastante claro, como es este de aquí, asumimos que va a ser un punto de retroceso de Fibonacci cuando la baja termine, y como hacemos ese sistema nos da targets en vez de targets de retroceso, targets de proyección en los cuales el punto 0 se vuelve el nivel en que va a permitir que aquí sea 38,2. Esa es alguna técnica que probablemente en el futuro inmediato explique en detalle, pero básicamente lo que hacemos es eso, asumir que ciertos pivotes van a ser importantes. Por ejemplo, fíjense, ustedes me pueden decir, pero si vos me decías que esto iba a ser 38.2, 61.8, 50, ¿cómo sabías que este era el más probable? Es simple, porque si ustedes se fijan, si nosotros hacemos que este sea el 38.2, fíjense la similitud que tiene este pivot con el 61.8, entonces coincidían 2. Y fíjense como en esta zona se mantuvo 4 días, coincidían 3, porque coincidía esta zona también. Entonces cuando coinciden 3, el target final se vuelve muy probable. Entonces es una herramienta bastante hábil, pero es medio difícil de utilizarla al principio. Pero una vez que uno se acostumbra, realmente permite proyecciones como esta del mínimo prácticamente milimétrico de lo que fue la corrección, y permiten aprovechar movimientos como este que son muy gananciosos. Merval Argentina, no vamos a ahondar mucho en el Merval Argentina, ya que el análisis es similar al Merval tradicional. Vemos la profunda debilidad que hubo a la baja en la barra del día jueves, es decir, el día que nosotros teníamos que tener la confirmación del quiebre de la zona de 1000, vinimos y lo que tuvimos en realidad fue un aparente key reversal. No lo fue, de hecho, se necesita un movimiento más fuerte para hacer un key reversal y un pico volumen superior, pero digamos que fue una barra de reversión bastante importante, ya que la debilidad a la baja, se vio muy claro por la excesiva cola que tuvo el día de aquí, el día 18, y al día siguiente tuvimos este tremendo movimiento al alza que lo permite alejarse rápidamente del soporte de 1000 y ir a buscar la zona de 1100. Como habíamos mencionado en diferentes lugares, la zona de 1000 era muy importante para el índice, porque si vemos fue una zona de acumulación importante. Si bien la acumulación verdadera estuvo un poco más abajo siempre, 1000 se ha vuelto un nivel psicológico extremadamente importante. Ahora hay que tener cuidado en los próximos días, ya que necesitamos, si bien seguimos sosteniendo que la zona de 1000 es una zona de compra realmente importante, y 1100, 1000 es lo mismo, para eso, para compras de largo plazo, hay que tener muchísimo cuidado, ya que no hay ninguna señal de compra definida. Solamente hay una alta probabilidad de una reversión de tendencia realmente brutal. Pero a pesar de esto tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que el Merval Argentina cayó mucho más que el Merval tradicional.